Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, donde reviso algún artículo o algunas guías de interés recientes o que hayan sufrido algún tipo de modificación. Les presento a ustedes los resultados y les dejo a su consideración las conclusiones. El día de hoy me encontré con actualización de guías acerca de la sífilis. Me llamó la atención que tuviera una actualización, pero me encontré con el incremento de esta enfermedad a nivel mundial en Estados Unidos y sobre todo también en México ha sufrido un repunte de esta enfermedad y hay algunas preocupaciones en Estados Unidos, sobre todo por el desabasto que han presentado por penicilina benzatínica. Entonces, en estas guías hacen un especial énfasis en las terapias alternativas para este tipo de pacientes y que se les hace un poco más de énfasis en que el tratamiento con la penicilina benzatílica se le dé prioridad a las personas embarazadas y a los recién nacidos. Entonces, de ahí viene un poquito estas actualizaciones de la sífilis por el incremento de los casos que se han presentado, este repunte en los casos que se han presentado y por el desabasto que se está presentando por la penicilina. Cuestión que no estoy del todo seguro que se esté presentando en México, el desabasto de penicilina. Por lo menos yo no he hecho una investigación o una revisión de qué tan escaso se encuentra este medicamento a nivel nacional, pero por lo menos en Estados Unidos parece que es un problema un poco preocupante. Entonces, sífilis en el siglo XXI, nuevas recomendaciones. Entonces, a manera de introducción, la incidencia, como ya les había comentado, de sífilis en los Estados Unidos, incluida la sífilis durante el embarazo y la sífilis congénita, ha seguido aumentando durante las últimas 2 décadas. Estas guías actualizan las recomendaciones para el manejo y la prevención de la sífilis en adultos y adolescentes, tanto con como sin VIH. Pero en México, como yo soy de México, me interesan mucho los datos epidemiológicos que tengamos de las enfermedades en México. En cuanto a la sífilis congénita, desde el año 2000 en México a la fecha se han registrado un total de 2.622 casos de sífilis congénita. Pero a partir del año 2014 los casos muestran una tendencia ascendente, registrándose 372 casos confirmados en el 2019, con una incidencia de 16.9 casos por 100.000 habitantes menores de un año. Entonces, como pueden ver en la gráfica que les estoy poniendo en la diapositiva, hay una tendencia bastante importante y un repunte que se presenta a partir del año 2018, por lo menos de sífilis congénita, pero de la sífilis adquirida también, y también es un problema preocupante. Estos son datos que saqué del histórico boletín epidemiológico, tanto de la semana 52 del 2020 en comparación con la semana 52 del 2023, que son las más recientes. Como pueden ver en la diapositiva, en la imagen de arriba, en la semana 52 del 2020 teníamos un acumulado de 7.572 casos de sífilis adquirida. Y para el 2020, para el 2023, el acumulado era de 15.577, es decir, se ha duplicado la cantidad de los casos de sífilis adquirida. Entonces, se han presentado un repunte bastante importante en la sífilis congénita, tanto como en la sífilis adquirida. Es un problema que está siendo otra vez muy importante. Y no solamente de la sífilis, en general de las enfermedades de transmisión sexual, ha empezado a haber un repunte de los casos en Estados Unidos y en México. Sin embargo, en esta plática me quiero centrar sobre todo en la sífilis, son las actualidades que tenemos de las guías que se han presentado. Entonces, estas guías las pueden encontrar en la página de las guías para prevención y tratamiento de infecciones oportunistas en adultos y adolescentes con VIH, aunque tengo que informar que no solamente son con VIH, son VIH y no VIH. En esta página pueden entrar, les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Ahí pueden encontrar pues, los diferentes tipos de enfermedades, candidiasis, chagas, sífilis, y ahí pueden leerlas de manera gratuita, están completas, o también pueden descargar el documento completo. Es un PDF de más de 600 páginas. También les voy a dejar el enlace que les baja directamente el PDF y les vuelvo a repetir, más de 600 páginas. La actualización específica de la sífilis la van a encontrar en la página 493 y ahí van a encontrar todas las actualizaciones y las recomendaciones que les estoy comentando. Cuando les hablo de las guías, cuando siempre hablo de las guías, me gusta hablar del sistema de calificación de las recomendaciones, es decir, ¿cuáles son los criterios que se basan estas guías para podernos dar una recomendación y una calidad de evidencia? Pues bueno, estas guías se basan en el sistema de letras A, B o C, que indica la fuerza de la recomendación, una recomendación fuerte, una recomendación moderada, una recomendación débil, y
Los números romanos 1, 2 o 3 indican la calidad de la evidencia que respalda la recomendación. Al igual que las otras guías que les he presentado en este canal, pues obviamente va a tener un mayor peso estadístico, un mayor peso científico, aquellas que tengan un nivel 1, una calidad 1, que tiene uno o más estudios aleatorizados, o ensayos aleatorizados, con resultados clínicos y o criterios de valoración de laboratorios validados. El número 2 es uno o más estudios bien diseñados, pero que no son aleatorizados, que son observacionales de corte, con resultados clínicos, y el número 3 es una opinión de experto. Entonces, en las recomendaciones, como siempre les comento, que tienen que tener especial énfasis en qué tipo de calidad de la recomendación tiene, o sea, qué fuerza tiene la recomendación y qué calidad de evidencia. Obviamente, si nos ponen una recomendación que es una letra A con una calidad de evidencia 1, eso quiere decir que tiene un respaldo importante, científico, con estudios bien realizados, y entonces esa es una recomendación que tenemos que realizar o no realizar, ¿no? Si encontramos una recomendación que es una fuerza de evidencia C, pero tiene calidad de evidencia 3, pues obviamente no va a tener el mismo respaldo que una A1. Entonces, eso sí es bien importante que lo revisemos en las guías. Todas las recomendaciones que nos ponen en las guías, tenemos que encontrar la fuerza de su recomendación y la calidad de evidencia para ver qué tanto sustento científico tiene, porque con eso va a depender de que nosotros podamos tomar una decisión con mucho mayor seguridad. ¿Vale? Entonces, de las recomendaciones y actualizaciones clave, la guía se divide. Inicia como epidemiología, una introducción de qué es la sífilis, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y finalmente las recomendaciones que vienen en el tratamiento, que son la que pues también nos importan bastante. Pero me gustaría hablar un poquito sobre algunos de los puntos que me parecieron claves dentro de las guías. Obviamente no les voy a revisar todas las guías, no vamos a revisar todas las guías en la plática. Los invito a que las descarguen y que les den una checadita, sobre todo porque van a ser casos que nos vamos a encontrar cada vez más frecuente por el incremento que se está presentando de estas enfermedades. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante dejar bien definido que el diagnóstico y el tratamiento, o los principios de diagnóstico y tratamiento de la sífilis, son los mismos para personas que tienen VIH como los que no tienen VIH. Entonces, los síntomas y el diagnóstico va a ser igual. Sin embargo, sí hacen especial énfasis en que la neurosífilis y la sífilis ocular puede ser mucho más común en aquellas personas que concomitantemente tienen VIH. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas oculares con serología positiva para sífilis requieren una evaluación inmediata, en particular la evaluación del líquido cefalorraquídeo, si se observa disfunción de los pares craneales u otros hallazgos neurológicos. Entonces, esto sí es bien importante. Si existen síntomas oculares con serología positiva, se debe de realizar evaluación del líquido cefalorraquídeo si se observa disfunción de los pares craneales. Y el tratamiento para la sífilis ocular es el mismo que para la neurosífilis. El tratamiento al final de la guía, en el tratamiento viene específicamente cuál es el tratamiento para cada uno de los problemas, para la neurosífilis, sífilis ocular, sífilis óptica, en fin, ahí vienen especificados cada uno de los tratamientos. Y en cuanto a las consideraciones especiales por el incremento tan importante que existe para los pacientes con sífilis con embarazo, sífilis congénita, es importante que las mujeres embarazadas deben hacerse pruebas de sífilis en la primera visita prenatal y a las 28 semanas de gestación. Este es un requisito súper importante. Y en aquellas personas con comunidades con alta incidencia de sífilis también deben ser examinadas en el momento del parto. En cuanto al diagnóstico, se puede utilizar tanto el algoritmo de prueba tradicional, es decir, no treponémico seguido de prueba treponémica, como el algoritmo de secuencia inversa. Ahorita voy a hablar un poquito al respecto porque creo que me parece importante recalcar a qué nos referimos con prueba tradicional como con el algoritmo de secuencia inversa. Y la respuesta al tratamiento se evalúa basándose en títulos no treponémicos, además de la respuesta clínica. Entonces, el diagnóstico serológico de la sífilis, como todos sabemos, tradicionalmente ha implicado detección de anticuerpos no treponémicos con posterior confirmación de pruebas reactivas mediante ensayos treponémicos. Entonces, ¿a qué me refiero con las pruebas treponémicas y no treponémicas? El diagnóstico serológico de la sífilis se basa en pruebas no treponémicas, que es la que nosotros conocemos como BDRL y RPR. Si estos salen positivos, se debe seguir una confirmación por pruebas treponémicas. ¿Cuáles son las pruebas treponémicas? La aglutinación de partículas de treponema pallidum
inmunoensayos enzimáticos, inmunoensayos de quimioluminiscencia, anticuerpos treponémicos fluorescentes absorbidos o inmunotransferencia. Entonces, si nosotros realizamos solamente una prueba serológica, es decir, ya sea que sea una prueba no treponémica, una prueba treponémica, es insuficiente para el diagnóstico y lo que es más importante, nos puede dar resultados falsos negativos para personas que son examinadas en sífilis primaria y falsos positivos en aquellas personas que no tienen sífilis o con sífilis previamente tratada. Entonces, eso es súper importante. Tenemos que hacer el diagnóstico con una prueba treponémica, una prueba no treponémica y posteriormente confirmación con prueba treponémica. Si nosotros realizamos solamente uno de esos estudios, es insuficiente para poder decir que el paciente tiene la enfermedad. Pero me gustaría hablar un poquito acerca de cuáles son los dos tipos de algoritmos. Entonces, el algoritmo tradicional, en los resultados falsos positivos en las pruebas no treponémicas, como ya les había comentado, el BDRL y el RPR, pueden estar asociados con algunas otras afecciones que no están relacionadas con la sífilis, es decir, nos pueden dar falsos positivos como aquellas personas que tienen VIH, que tienen algunas enfermedades autoinmunes, algunas vacunas pueden provocar, el uso de drogas inyectables, el embarazo y la edad avanzada nos pueden dar falsos positivos si solamente realizamos una prueba no treponémica. Entonces, las personas con una prueba no treponémica reactiva o positiva siempre deben recibir una prueba treponémica para confirmar el diagnóstico de la sífilis. Entonces, los títulos de anticuerpos de las pruebas no treponémicas pueden correlacionarse también con la actividad de la enfermedad. Entonces, también se pueden llegar a utilizar el BDRL y el RPR de manera de monitorización para aquellas personas que se encuentran en tratamiento, se pueden estar realizando estas pruebas e inclusive suelen disminuir después del tratamiento y pueden volverse no reactivas con el tiempo. Sin embargo, es importante recalcar que hay algunos pacientes o algunos casos en que los anticuerpos no treponémicos pueden disminuir menos de 4 veces después del tratamiento, es decir, no mejoran, no disminuyen o no se negativizan. Esto se le llama una respuesta serológica inadecuada o pueden disminuir apropiadamente, pero no provocar una reversión serológica y persistir durante un periodo prolongado. Y pueden llegar a producirse inclusive resultados atípicos de las pruebas serológicas no treponémicas. Por ejemplo, títulos muy altos, títulos muy bajos o títulos fluctuantes. Si nosotros hacemos varios estudios no treponémicos, en ocasiones se los encontraremos muy bajos, muy altos. Entonces, esta fluctuación puede ser encontrada en algunos de los pacientes, independientemente que tengan VIH o no, se pueden llegar a encontrar. Entonces, por eso tenemos el algoritmo de secuencia inversa. La mayoría de las personas que se someten a pruebas treponémicas reactivas tendrán pruebas reactivas por el resto de su vida, es lo que les comento. Hay un porcentaje de pacientes que una vez que salen las pruebas no treponémicas positivas, muy probablemente continúen siendo positivas y entonces no van a revertir o no se van a negativizar independientemente si tuvieron un tratamiento adecuado de la actividad de la enfermedad y obviamente como se permanecen constantemente elevados, no nos van a ayudar ni predecir la respuesta del tratamiento. Entonces, hay algunos laboratorios que han iniciado un algoritmo de detección de secuencia inversa utilizando inmunoensayos enzimáticos o inmunoensayos con quimioluminiscencia como prueba de detección. O sea, de primera instancia se hace una prueba treponémica con alguna de estas dos y después se hace una prueba no treponémica cuantitativa refleja. Si lo inmunoensayo enzimático o el inmunoensayo de quimioluminiscencia son positivas, es decir, se hace a la inversa, por eso se llama algoritmo de secuencia inversa. En lugar de hacerse una prueba no treponémica de primera instancia, se hace una prueba treponémica y si esta sale positiva, se realiza una no treponémica. Este algoritmo de secuencia inversa puede identificar a personas previamente tratadas por sífilis, aquellas con sífilis no tratada o tratada de una manera incompleta, que no terminaron el tratamiento para la sífilis, y aquellas con resultados falsos positivos que pueden ocurrir con una baja probabilidad de infección. Entonces, las personas con una prueba de detección treponémica positiva deben tener una prueba cuantitativa no treponémica estándar con títulos realizados de manera reflexiva por el laboratorio para guiar las decisiones de manejo del paciente. Creo que me pareció un poco importante hablar sobre estas pruebas de detección, sobre todo por el incremento que está presentándose la sífilis. Entonces, hacer un especial énfasis en el tipo de protocolo diagnóstico que tenemos que realizar en estos pacientes. Entonces, si tenemos un paciente con factores de riesgo, con exposición, tenemos un cuadro clínico sugerente, cómo debemos de realizar las pruebas diagnósticas en este tipo de pacientes y no quedarnos solamente con el típico BDRL que solicitamos de cajón, sino que tenemos que ir más allá si es que la prueba sale positiva.
Entonces, en cuanto al tratamiento, ¿qué nos dicen las guías? Debido a que la penicilina G benzatínica es escasa, priorice su uso para la sífilis durante el embarazo y para los recién nacidos, ya que no se recomienda regímenes alternativos para estos pacientes. Es lo que les comentaba. En Estados Unidos están muy preocupados por la escasez del medicamento. De hecho, lo ponen en las guías y se los estoy poniendo en la diapositiva. La penicilina benzatínica se encuentra actualmente en la página web de escasez de medicamentos de la FDA debido a un suministro limitado. Las actualizaciones sobre la duración prevista de la escasez están disponibles en la página web de escasez de medicamentos de la FDA. Es por eso que están haciendo especial énfasis en que los pacientes embarazadas y recién nacidos sean la prioridad para el uso de la penicilina benzatínica, por lo menos hasta que se quite o se mejore esa escasez que están presentando. ¿Y cuál sería el tratamiento alternativo? De la sífilis temprana se puede dar con doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día durante 14 días o ceftraxona 1 gramo diario intramuscular o intravenoso durante 10 o 14 días. Los pacientes que reciben estos agentes deben ser monitorizados clínica y serológicamente de cerca para ver cómo está con la respuesta. Así es como viene la recomendación específicamente para la sífilis temprana latente, primaria y secundaria. La terapia recomendada de primera línea tendrá que ser la penicilina benzatínica G, 2.4 millones de unidades intramuscular a una sola dosis. Esta es una fuerza de recomendación A con un nivel de evidencia 2. Y las terapias alternativas son las que ya les había comentado, de doxiciclina y ceftriaxona, con un nivel de evidencia B2 ambas. Y nos ponen que las personas con alergia a la penicilina, cuyo cumplimiento o seguimiento no se pueden garantizar y que tienen sífilis durante el embarazo, se deben someter a desensibilización a la penicilina y tratamiento con penicilina benzatínica. Se tiene que hacer todo lo posible en las pacientes embarazadas para que reciban la penicilina. Y si son alérgicas, tendrá que hacerse desensibilización para que se les pueda aplicar la penicilina. Entonces, dentro de las guías nos comentan algunos estudios que se han realizado para la profilaxis postexposición con 200 miligramos de doxiciclina, sobre todo en aquellas personas o en aquellos pacientes que tienen relación hombre con hombre y mujeres transgéneros, y en este tipo de población se ha encontrado una reducción de hasta el 73% en la sífilis. Sin embargo, se están desarrollando pautas de su uso, es decir, todavía están encontrando alguna recomendación en específico para la profilaxis postexposición. La citromicina no debe usarse para tratar o prevenir la sífilis, ya que la resistencia a este antibiótico es bastante alta. Y así es como vienen las recomendaciones que les comentaba al principio de la plática. Nos ponen específicamente cuáles son las recomendaciones junto con su nivel de evidencia. Terciaria, neurosífilis, en caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina y tenga neurosífilis, ahí te ponen y te van guiando paso a paso cuál sería el tratamiento específico y los pasos a seguir con este tipo de pacientes. Entonces, a manera de opinión personal, esta guía actualizada sobre el manejo de la sífilis detalla la detección, el tratamiento y el seguimiento de la respuesta serológica. La escasez de penicilina benzatínica y la falta de disponibilidad de penicilina procaína complican el tratamiento en un momento de elevado número de casos. Por lo menos en Estados Unidos, les vuelvo a repetir, no sé bien a ciencia cierta cómo estamos parados en México, pero en caso de que lleguemos a tener algún tipo de problema de desabasto de penicilina, es importante que nosotros sepamos las terapias alternativas, que son las que nos están poniendo en las guías. Dado que la sífilis está aumentando más rápidamente entre las mujeres y los recién nacidos, las pruebas de detección en esta población deberían ser más frecuentes y también deberían ofrecerse en otros sitios. Primer nivel, servicios de urgencias, campañas de salud, en fin. Queda por ver si el lanzamiento previsto de doxiciclina para la profilaxis postexposición reducirá la incidencia de sífilis. Entonces, me pareció bastante interesante. Creo que a veces no le damos tanta importancia a las enfermedades de transmisión sexual, pero ya tenemos que empezar a preocuparnos porque el incremento está siendo de una manera importante en los últimos años, en la última década. Entonces sí es importante que estemos actualizados en cuanto a las recomendaciones de diagnóstico, de tratamiento, de profilaxis en esta clase de pacientes, y quizás se tendrá que hacer más énfasis en la detección de aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para estas enfermedades. Espero que sea de su agrado, espero que sea de utilidad, sobre todo que les ayude en la práctica clínica, que les ayude en la práctica médica, sobre todo en vías de mejorar la salud de todos nuestros pacientes. Que tengan un bonito día y una excelente semana.